Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que siguen esperando a su momento de triunfo tardío los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Clerks de Kevin Smith. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Yo soy Paquito Rodríguez y me acompaña mi amigo y hermanito del alma, Fernando C. Fink, en este programa en el que platicamos, conversamos, discutimos y analizamos lo que más nos gusta en la vida, que es el cine. Esas películas que nos emocionaron, que nos movieron, que nos marcaron en nuestro pasado, presente y futuro. El día de hoy voy a platicar de la ópera prima de un director de New Jersey, de la ciudad de Leonardo, New Jersey, que ha creado toda una subcultura de cineastas que hacen películas con poco presupuesto, con sus cuates, pero todas ellas con una profunda dedicación y un gran amor por el cine. Estoy hablando de Kevin Smith, un nativo de la ciudad de Leonardo, New Jersey, que de ser un nerdo coleccionista de cómics y bueno, para nada, fue transformando y creando su vida para volverse uno de los directores de cine más influyentes en el cine estadounidense. Está ahí arriba en la lista junto con Quentin Tarantino y junto con los grandes. Y hoy es ya un consagrado que hace lo mismo comedias que películas de horror. Claro que todas ellas dentro de ese pequeño submundo, ese pequeño subgénero que se hizo para sí mismo, ese nicho que es justamente pues el estilo de Kevin Smith. Hoy vamos a hablar de Clerks, su ópera prima, perdón. Eh, Kevin Smith era un bueno para nada, el típico underachiever que le dicen en inglés, o sea, esas personas que no salen bien en la escuela, no son particularmente guapos, no son tampoco particularmente populares, le gustaba mucho ir al cine y ver películas, leer libros, tenía sus amigos, le gustaba sobre todo fumar marihuana y echar relajo. Y llegó a los veintitantos años trabajando en un mini super, es un slacker, como se le llama a esa generación de principios de los 90, que son estos muchachos que son los hijos de la generación Yuppie, una generación que es famosa por ser justamente overachievers, o sea, sobre logradores, que se esfuerzan demasiado por triunfar hasta la obsesión, y esta generación, la de los slackers, pues ellos querían algo más de la vida, es la generación X, ellos ya les gusta más ver la tele y no hacer mucho esfuerzo, y en esta generación justamente pues sale este fenómeno del exitoso tardío, me refiero a gente como Richard Linklater, Kevin Smith, incluso Bill Gates, que empiezan haciendo cosas que en el sótano o en el desván o en la cochera de sus papás son unos losers y de repente tienen esa idea que los hace explotar y que los hace los líderes del futuro, y ya cómo acabaron después, eso es irrelevante, pero a mediados de los 90 es cuando están empezando a tener éxito los Tarantinos, que van de trabajar en un videoclub a ser uno de los directores más influyentes de su generación. Y Kevin Smith es este chico que pues trabaja en un mini super, que no tiene mucho futuro y que se decide a cumplir y a luchar por su sueño. Parece película romántica o parece que lo inventamos, pero así fue. Decide a filmar.
y hacer una película, como Fernando y yo lo hicimos alguna vez, con la diferencia de que pues la de él, su película ganó premios y fue sumamente aclamada en los festivales como Sundance y en los festivales independientes. Bueno, Kevin Smith parte de la idea de que necesita filmar algo que haga referencia a su realidad. Él dice, yo tengo un grupo de amigos que me parece que son divertidos, tengo un mini súper y no tengo nada de varo. Entonces, a partir de ahí, tengo que construir una narrativa. Y escribe un largo guión que se llama El infierno de Dante, y por eso es que el personaje principal se va a llamar Dante, porque intenta hacer una analogía de la Divina Comedia, pero adaptada a la vida cotidiana de un muchacho que vive en los suburbios en Nueva Jersey, en la ciudad de Leonardo, y que que no es este muchacho, no es esta ciudad o esta sociedad glamurosa como la de Nueva York, que es son los suburbios de un estado que no es ni remotamente tan importante, tan cultural como idealmente o como estereotípicamente lo es Nueva York, pero que estás tan cerca de Nueva York que sí puedes ver la diferencia, que sí puedes sentir ese shock. Entonces él dice, ¿cómo puedo hacer esto? Y a partir de todo lo que tiene a su alrededor, él empieza a estructurar una película. Él sabe hacer cine porque él ve mucho cine. Tiene una colección gigantesca de VHS con la que nos podemos sentir familiarizados, Fernando y yo, y tiene una gran colección de cómics y tiene unos amigos muy sui generis, este grupo de perdedores que por los que nadie daría 3 pesos, pero que al mismo tiempo llaman o tienen este gancho que va a traer a otros perdedores como ellos que no se ven reflejados en el cine que está viendo en esos momentos. En los 80s es la época de las grandes franquicias, de las películas multimillonarias. Los 80s es la época dorada de los blockbusters cinematográficos, Indiana Jones, E.T., Volver al Futuro, todas estas grandes obras majestuosas de mucho presupuesto, de muchos efectos especiales, Star Wars, y esa generación que creció viendo esas películas, pues se enfrenta a una realidad con la que no puede competir. Y entonces en los 90 no estamos ya viendo un cine que hable a los jóvenes, a la generación X, a estos underachievers de los que te estoy hablando. Eh, entonces, ¿cómo construye Kevin su universo? El Ask-Universe, que eventualmente se va a convertir en uno de los universos cinematográficos mejor articulados. Lo hizo décadas antes de que Marvel hiciera su Marvelverse. El Ask-Universe es la manera en la que él tiene de conectar e interconectar sus películas como parte de un universo coherente. Y bueno, primero él tiene a Jay Muse. Jason Muse es un amiguito, 4 años menor que Kevin Smith, que se siente eh, endiosado por este muchacho, por Kevin, porque el muchacho pues tiene chicas, de repente tiene sus novias, entonces tiene sexo. El muchacho tiene un cuarto lleno de cómics, tiene un cuarto lleno de películas en VHS, y es sobre todo alguien que le gusta estar con Jay. Entonces Jay, que tenía 13 años cuando conoció a Kevin, se siente atraído por esta figura de este hermano, o como lo llaman ellos, esta pareja heterosexual, este compañero heterosexual de vida. Y al mismo tiempo, Kevin Smith queda fascinado por este niño que es una fuerza de la naturaleza, que es súper vulgar, que es muy atrevido, que él dice, que él decía, yo creo que él es genuinamente gracioso. O sea, yo pienso que el mundo, si lo conociera, diría, este güey es gracioso.
hay un momento en la vida de Kevin Smith que es importante para J-News y para el universo cinematográfico de Kevin Smith, que estaba Kevin Smith, creo que es con Scott Mosher. Scott Mosher es el que eventualmente se va a convertir en productor de sus películas. Y estaban guardando sus cómics en bolsitas en la biblioteca de la ciudad y vieron entrar a J-News, que Jay no se dio cuenta que estaban ahí, y dice que entró a la biblioteca y que empezó a felar todos los objetos fálicos que encontró en su camino y que Scott y él se quedaron viendo cómo Jay ni siquiera sabía si lo estaban viendo o no, lo estaba haciendo para sí mismo y que era imparable, que todo lo que le veía forma fálica le hacía una felación y que duró media hora así y que dijo, es que este vato sería maravilloso para una película. Y esto es lo que va a cambiar en las Q-Universe para siempre, porque justamente nacen los dos personajes insignias de todas las películas de Kevin Smith que empiezan en Clerks, Jay y Silent Bob. Cualquiera que conozca a Kevin Smith sabe que es una persona que platica mucho. Él platica a nivel ya casi patológico. Es esas personas, y me muerdo la lengua cuando digo esto, que hablan y hablan y hablan y los demás escuchan, porque además es muy interesante cómo habla, pero habla mucho, es muy comunicativo, mucho, le gusta ser el centro de atención. Entonces, crea un personaje que no dice nada, Silent Bob, y tú te preguntas por qué alguien así hace un personaje que no hable. Y bueno, hay dos razones, la principal y la histórica, porque Kevin quería salir en su película. Él dijo, si solo voy a hacer una película, yo quiero salir en ella, porque a lo mejor es la única película que voy a hacer en mi vida, así que tengo que salir en ella. Pero no quiero aprenderme los diálogos porque no soy bueno para memorizar líneas. Entonces dice, pues voy a hacer un personaje que no hable y que le haga contrapeso a Jay, que no hace otra cosa que hablar, y así ya no me tengo yo que aprender líneas. Pero al mismo tiempo, también la otra razón es porque todos los personajes de las películas de Kevin Smith son Kevin Smith hablando. Tú podrías ver esa película narrada con Kevin Smith, únicamente con Kevin Smith interpretando a todos los personajes. Entonces ahí se juegan estos dos rollos. La película obviamente se filma en un supercito porque él trabajaba en el supercito. Él cuenta que él cayó en ese supercito porque él quería trabajar en el videoclub y el gancho fue hacerle creer que iba a estar en el club y le dijeron, pero a veces vas a tener que hacer turnos en el supercito cuando haga falta. Y él dijo, sí, claro. Y tómala, pues resultó que todo el tiempo iba a estar en el supercito y a veces iba a estar en el videoclub. Pero bueno, es un trabajo que no te requiere de mucho esfuerzo y estaba cómodo. Entonces él ya tiene acceso al cineclub. Luego, contrata a todos sus amiguitos, amiguitos del barrio, para hacer la película y empiezan a filmar por las noches en algunas ocasiones, sobre todo cuando tienen disponibilidad en el supercito. Él vende su colección de cómics para juntar dinero. La película se filma en blanco y negro porque no tienen presupuesto para filmarla a color y sobre todo porque es más fácil iluminar para blanco y negro. eh, 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 o no es que sea más fácil, pero necesitas menos recursos para iluminar a blanco y negro que a color. Entonces deciden hacer la película a blanco y negro, cosa que resultó también en su beneficio porque, como les hemos dicho en otros episodios, la película que la gente se hace es más interesante que la película que el director hizo. Entonces muchos interpretaron que la película buscaba la perspectiva de una cámara de seguridad y Kevin Smith cuando escuchó eso dijo, sí, sí, obvio, ¿no? Pero no, pues, fue porque no le alcanzaba el dinero. Cuenta las anécdotas que para poder tener descuento de estudiante en el revelado y en la película, en la compra de película de material cinematográfico, se metió un curso universitario en un community college, que era algo así como tu homosexualidad y tú, una cosa así. Su hermano es gay, entonces él siempre ha sido como muy fluido en ese aspecto.
y pues él obviamente retacó las tarjetas de crédito, se metió en toda la deuda posible, vendió toda su colección de cómics para sacar esta película y pues que el resultado fue bastante, bastante logrado. Es una maravillosa ópera prima, probablemente su mejor película. No por despreciar su filmografía, sino porque esta película se logra con tan poquitos recursos que es impresionante lo mucho que logró con tan poquito. Es una lección de vida. Scott Mosher es su productor, pero también era el otro empleado del Mini Super. Se puede decir que Randall y Dante son un poquito Scott Mosher y Kevin Smith. Kevin Smith es más bien Randall y Scott Mosher es Dante. Y pues ahí van construyendo esta película llena de vulgaridades y de chistes de pedos, porque es lo que les gusta, y resuena con esta generación X que está buscando eso. Porque nosotros somos la generación MTV, pero la generación del MTV de los ochentas, que era irreverente, que festejaba lo cotidiano, que festejaba lo normal, que decía, es que no tengo por qué ser el mejor, soy un perdedor, decía la canción de Jeff Beck, soy un perdedor, así que mátame, ya, sí, soy un perdedor y que es lo opuesto a la generación Yuppie, a la generación que dice que tienes que luchar y aplastar a todos para llegar a la cima, y la generación Rocky de voy a luchar y voy a ser el mejor para ser el campeón. No, estos son ¿para qué? ¿Para qué me molesto? Si todo el juego ya sé que está mañado, entonces son cínicos, son dentro de ese cinismo son críticos de su universo y buscan cambiarlo, pero sin hacer mucho esfuerzo. Y esto va a detonar una trilogía de películas más o menos consistente que vamos a ir abordando una por una en estos micrófonos porque hacen llamados a diferentes etapas en la vida de Kevin Smith. Esta película es el Kevin Smith de los veintitantos años que empieza a conocer el mundo. Es un Kevin Smith que pues es soltero, que le gusta la fiesta, es un Kevin Smith que nunca imaginó llegar tan lejos, nunca creyó lograr tener su propia tienda de cómics y tener su propio cine y tener su propia empresa productora. Escribe cómics, Kevin Smith termina escribiendo Daredevil, termina escribiendo varios cómics, no solo Daredevil, pero ese es el que más recuerdo, y empieza a crear este nicho para él solito. Es un nicho en el que ningún otro director ha logrado entrar. Y no porque Kevin Smith no los permita, porque si algo tiene él, es que es leal a sus amistades y a los demás, y él deja que todos entren, pero muchos no se quieren quedar. Entonces, voy a parar aquí porque ya llevo 18 minutos de modólogo. Se nota que es una de mis películas favoritas. Vamos a escuchar qué opina Fernando antes de que siga yo hable y hable y hable y hable y hable. Por cierto que este episodio de mi parte está dedicado con mucho amor a Víctor Domínguez, porque sin él yo no conocería a Kevin Smith y es uno de los regalos más hermosos que me ha dado en la vida haberlo metido en mi vida. Espero algún día poder pagárselo. Tómala, Fernando. Muchas gracias, Pajito. Fíjate que yo voy a dedicarle este episodio también por agradecimiento porque me presentó a Kevin Smith, me presentó la película de Clerks y la de Mallrats a mi amigo Mauricio Rullán. Le voy a mandar este episodio, aunque me parece que nunca nos ha escuchado, pero creo que le resultará interesante porque es un gran cinéfilo y gracias a él conozco a Kevin Smith. Yo esta película pues la conocí como muchos de nosotros, de los que somos de la que nos llaman Senials, que porque dicen que estamos entre la generación X y la millennial y nacimos a finales de los 70s, y nos dicen que somos una generación de transición tecnológica, entonces ya no somos como X, de los meros X como lo son Kevin Smith.
y sus amigos. Y por lo tanto, pues creo yo que a nosotros nos tocó echarnos las películas de ellos, como justamente como El Mariachi, como Perros de Reserva y como Clerks, pues como estas películas que surgieron justamente como dice Paquito, como una respuesta a ese cine de blockbuster, a ese cine de superproducción con efectos especiales de Hollywood, de los estudios de Hollywood de los años 80, Robocop, Terminator, Depredador y El Vengador del Futuro y las muchísimas otras joyas que se hicieron, que son producciones de grandísimo presupuesto, pero que pues trajo como respuesta o como reacción, pues toda esta oleada de cineastas como los que ya mencionó Paquito, como Richard Linklater, como Tarantino, como Kevin Smith, y me acordé ahorita de Ben Stiller, que son justamente estos que parecía la generación slacker y que terminaron siendo tardíos en su éxito. Yo en lo personal, Clerks me parece una proeza de película porque me pongo a compararla con otras películas que hicieron cineastas independientes en un esquema de producción similar. Y ese, el primero del que yo tengo conocimiento que hizo algo así fue Kubrick, con su película Fear and Desire, que la hizo con amigos, con actores amateurs, en el bosque, con poquita lana, con su camarita, no sé si creo que sí era de 35 milímetros, pero el caso es que fue una película que desconoció. O sea, fue una película que es aburrida, que sí se estrenó, que es aburrida y que no, y que Stanley Kubrick nunca estuvo ni tantito orgulloso de ella. Pero también pues puedo yo mencionar muchos otros ejemplos como Scorsese con su primera película, ¿Quién toca mi puerta? Que me parece que es una película más lograda que la de Kubrick, bastante más lograda, y que lo ayudó a lanzar su carrera, definitivamente. También, obviamente, Sam Raimi con el despertar del diablo, de Evil Dead, Robert Rodríguez con el mariachi, Tarantino no lo logró, lo intentó con su película La boda de mi mejor amigo, no, el cumpleaños de mi mejor amigo, que nunca la terminó, no le pareció buena, le pasó casi lo que a Kubrick, que se avergonzaba de la película, pero Kevin Smith lo logró y no solo lo logró, a mi parecer lo hizo mejor que todos, porque tenía un guión impecable, porque tenía un guión de hierro, un guión perfecto. Para mí, yo admiro mucho a Robert Rodríguez y Pajito lo sabe, por cómo concibió, perdón, el mariachi, haciendo prácticamente lo mismo que hizo Kevin Smith, escribiendo sobre locaciones que ya tenía y sobre actores o amigos a los que iba a agarrar de actores que ya tenía, una guitarra llena de pistolas, un hotel, un bar, ahí en el pueblito en México donde vivía su amigo Carlos Gallardo. O sea, Rodríguez y Kevin Smith llevaron a cabo la misma estrategia, escribieron un guión sólido antes de lanzarse a filmar, pero creo que Kevin Smith es el que realmente se lleva las palmas porque es impecable, o sea, realmente su estrategia tenía un plan de rodaje bien preciso y concreto. Rodríguez no, Kevin Smith filmó en 21 noches. Otra cosa que le admiro muchísimo, o sea, que yo en lo personal para mí se me hace una proeza física, por muy joven que estuviera Smith, que no durmió durante esos 20 días, 21 noches.
que cuentan por ahí, cuenta la leyenda que en la última noche se quedó dormido porque ya no aguantaba, porque trabajaban durante el día, obviamente, en el mini super y filmaban en las noches, así con esta estrategia que ya nos platicó Paquito de sacarse un punto de la trama en el que no podían abrir la cortina del mini super. Entonces eso les permitió filmar de noche porque pues filmaron con la iluminación del interior en blanco y negro para que no se les complicara tanto, etcétera, etcétera. Pero el guión es perfecto, o sea, el guión tiene una estructura de primer acto, segundo acto, tercer acto, con catarsis de los personajes al final cuando se pelean, este viaje interior de Dante Hicks revela un conocimiento del drama muy amplio, muy vasto por parte de Kevin Smith. Al final, cuando se está lamentando por todo lo que según él le pasa, se está victimizando. Y como dice Paquito, originalmente se llama Dante porque la película originalmente iba a hacer alusión a la Divina Comedia, específicamente a la parte del infierno. Este, este viaje emocional de Dante Hicks me parece que es perfecto, es los compañeros que tiene a su alrededor, su amigo Randall, es la contraparte ideal. Jay and Silent Bob son una contraparte ideal para la pareja de amigos Dante con Randall. Creo yo que Jay and Silent Bob son como un espejo oscuro o algo así, como los narcos ahí narcomenudistas afuera de la tienda, que hasta tienen más lana que los clerics, ¿no? Pues por obvias razones. Y eso se ve después en Clerics 2, pero ya no me voy a adelantar. Y y sus dramas románticos. También me parece que Jay and Silent Bob son como un espejo oscuro, porque pues nunca tienen, hay muchos rollos de pareja, o sea, perdón, Jay de repente dice, no, que esta muchacha que nada más me sacaba dinero, nada más me sacaba marihuana, me usaba, y tú tienes una novia que sí te quiere, que sí te ama, que te trae comida, te trae lasaña, no seas tonto. Creo yo que ese es un gran momento de la película porque hay conexión entre dos parejas de amigos que parecían no tener absolutamente ningún punto de conexión emocional o de amistad, y ahí hay un momento en el que es incluso el momento en el que Silent Bob por fin se anima a hablar, y justo lo único que dice Silent Bob en toda la película es ese mismo consejo: no seas tonto, tu novia sí te quiere y otras mujeres nada más te andan viendo a ver qué te sacan. Entonces, me parece genial el guión, cómo está construido, todas las peripecias, los episodios que parece que únicamente están ahí para que nos riamos, para la risotada, para la carcajada, pero no. La verdad es que todo va construyendo este infierno de Dante, todo va sumando a su desesperación, esta trama que diría yo la trama principal de su obsesión con su exnovia de la preparatoria que le puso el cuerno innumerables mentes, perdón, innumerables veces, este, perdón, y que está obsesionado con ella, que anduvieron 5 años y nunca lo respetó, nunca dejó de ponerle el cuerno, y ahora que ella ya está en la universidad y él pues no estudia, sino que trabaja en un mini super, está con esta obsesión, y hay un triángulo amoroso que me parece que está impecablemente bien escrito, y el personaje de Randall, al cual odiamos y amamos al mismo tiempo porque es muy molesto, pero al mismo tiempo es muy simpático, y que tampoco es un personaje que está idea gratis, sino que justo antes de la catarsis de Dante, él es el que le provoca la catarsis. Y Randall, que parece que
parece que no opina sobre nada, que parece que solo le importa ver películas para adultos raras, extrañas, que solo le interesa hablar sobre Star Wars. Al final, su amigo Randall es el que le dice, tú la estás regando en esto, y deja de hacerte la víctima, y hasta terminan a los golpes, ¿no? Entonces, creo yo que es un guión que está impecable, un guión de hierro que les permitió llevar a cabo esta filmación que sin tener el gran uso del lenguaje cinematográfico, sin tener la gran variedad visual, que incluso hasta llegaron a especular, como dice Paquito, algunos fans que trataba de imitar una cámara de seguridad. O sea, no es la gran cinematografía, pero en mi segunda participación voy a mencionar algunos ejemplos de cómo a mí me parece que sí hay muy buena dirección por parte de Kevin Smith. Pero bueno, yo por el momento aquí termino y le devuelvo el micrófono a Paquito. Gracias, Fer. No, pues sí, como se habrá podido notar, Clerks es una de mis películas que más me apasiona. Tiene muchos aspectos que he estudiado y que he investigado y que he estado cultivando estos años. Yo primero, y dediqué este programa a Víctor porque yo caí en esto por él. Primero vi una película que se llama Mallrats. A mí Mallrats me la puso Víctor, pues justamente porque nosotros tenemos pues ese gusto de coleccionar cómics, y Mallrats es una película que habla sobre ese tipo de personas, de las personas que leen cómics, que discuten sobre esos temas, en una época en la que no era tan popular, una época en la que quizá no era algo que debieras compartir con los demás, ¿no? Tener 15, 16 años y leer cómics, y ahora es tan normalizado, pero en los 90 no tanto. Tanto así que Mallrats es una de las primeras, si no es que la primer película que muestra un cameo con Stan Lee. Stan Lee aparece por primera vez en un papel pequeño en Mallrats, haciéndola de sí mismo. Entonces yo llegué a Clerks después de ver Mallrats, y yo ya sabía quién era Jay, Silent Bob y todo esto. Pero Clerks sigue siendo una película superior en muchos aspectos, lo que no significa que Mallrats no sea una gran película. Ahora, yo hay algo que no he podido descubrir, no es algo de lo que se hable, así que me imagino que será producto ya de cuando la película fue comprada por Miramax, pero tiene una banda sonora muy buena. Tiene un soundtrack con Alice in Chains, con Corrosion of Conformity, con Soul Asylum, con puras bandas de la época que pues eran bandas más o menos relevantes. Ese soundtrack está muy bueno. Además de que tiene un formato que se puso muy popular en esa época, porque los soundtracks de Tarantino son iguales, que ponen clips de la película, audios de la película entrelazados con las canciones. También el de Crepúsculo al amanecer es así. Entonces, eso las hace doblemente especiales porque te permite revivir los momentos de la película cuando escuchas las canciones. Yo destaco una que se llama Chewbacca. Oh, Warabuke, que es una de mis canciones favoritas de una banda que se llama Supernova. No conozco nada más de ellos, más que la canción de Chewbacca, pero está divertidísima. Y bueno, una cosa que destaca y que hace muy especial el cine de Kevin Smith son estos one-liners, que él es muy bueno para estar manifestando one-liners. Es algo que comparte con ay Dios mío, este director ochentero, se me borró el nombre en el momento en el que lo iba a decir. Es Sam Raimi. Sam Raimi es un director que también es muy bueno con los one-liners y que sus personajes se han hecho famosos así. One-liners es este tipo de comedia en el que sueltas un diálogo de una línea que tiene todo el chiste en el solo diálogo. Entonces, hay muchos chistes que se dan así,
y que se acaban convirtiendo en citas de la película que van a aparecer en otros momentos. También hay otra constante en el cine de Kevin Smith, que es su crianza católica, porque él fue criado dentro del catolicismo, es de ascendencia irlandesa, y él y toda su comunidad, porque también tenemos a Ben Affleck, que es un gran amigo de él, y que todos estos irlandeses que están por ahí, pues ellos también crecen en estos valores, pero no los mantienen. Entonces, ese constante roce con la religión, con los temas religiosos, al mismo tiempo que son creyentes, medio son ateos, son rebeldes, la sexualidad está muy presente, son personajes que, como Buñuel, ¿no? Que se debaten entre un conservadurismo muy, muy fuerte y al mismo tiempo una modernidad que se desborda. Entonces, Dante es esa contradicción con patas, porque al mismo tiempo que se pelea con la novia, porque ha tenido muchas parejas sexuales, creo que tiene 11 o 12, cuando él se entera que su novia ha tenido sexo oral con 27 personas, para él es intolerable. Y estos conflictos van a seguir saliendo. Van a salir en Mallrats, van a salir en Chasing Amy y en todas las películas del Skuniverse, porque son conflictos que tiene Kevin Smith, al mismo tiempo que entiende y que crece con esta sexualidad normalizada, sigue teniendo el complejo católico de culpa y entonces sus películas hablan sobre esos temas. Y bueno, pues me parece que es algo sumamente interesante y que se debería de estudiar porque efectivamente pues es un aspecto cultural de los jóvenes católicos, sobre todo de los noventas, de los sexennials, vivir en esas contradicciones, vivir entre ser profundamente modernos y rebeldes y al mismo tiempo ser conformistas y ser conservadores desde esa perspectiva. Recordemos que Kevin Smith creció con un hermano gay y su sensibilidad hacia la comunidad gay se ha basado siempre en la experiencia de hablar con su hermano, de tener mucha confianza. Yo creo que su hermano, su hermano de su familia es con el que más amistad tiene, es su ser más cercano y su ser más influyente. Fuera de la familia, pues sigue siendo Jay Muse, que es alguien con el que ha cargado toda su vida. De hecho, muchas de las películas de Kevin que tratan de Jay y Silent Bob tienen que ver con ayudar a Jay Muse en un momento difícil de su vida, porque Jay es o fue, no sabría cómo expresarlo, pues drogadicto muy fuerte, sobre todo con la heroína, le gustaba mucho la heroína, porque la marihuana, ellos son activistas de la marihuana, como lo fueron Chichi Chong, pero de la heroína. Y pues muchas veces Jay estuvo a punto de perderlo todo y Kevin salió al rescate. Cuando hicieron Clerks 2, Kevin le dijo a Jay, tienes que permanecer limpio durante todo el rodaje. Y Jay lo cumplió y permaneció limpio durante todo el rodaje. También pasó cuando hizo Jay and Silent Bob Strike Back. Y casi siempre que hace una película de Jay y Silent Bob, hay muchas razones, por supuesto, ya hacen dinero, pero también está a ayudar a su amigo, que terminó convirtiéndose en un adulto funcional y responsable muchos años más tarde, o sea, sí tardó muchos años en serlo. De hecho, su hija apenas tiene como 12 años o 14 años, no menos, porque la niña sale en una de las películas todavía siendo chiquitita y Kevin Smith dice que pues Jay Muse terminó siendo un padre ejemplar, terminó siendo el padre que él quisiera ser y eso es muy hermoso. Eh, Kevin es difícil de soportar porque es grosero, porque tiene un humor muy agresivo, porque es muy insidioso. Eso lo ha hecho que se enemiste con mucha gente. De hecho, se separó de Ben Affleck por culpa de Jennifer Garner, porque Jennifer Garner no lo soportaba.
y cuando Ben Affleck se divorció de Jennifer Garner, pues volvieron a ser amigos, pero pero justamente es esa clase de agresividad la que lo hace divertido. Yo no he visto mucho cine de Kevin Smith posterior a las Q-Universe, cuando él cierra sus Q-Universe y empieza a hacer películas originales. Yo ya no me siento tan atraído, o sea, sí me dan risa, pero ya no me siento tan atraído. Hace películas de terror que me parecen decentes, pero creo que no es su mejor trabajo. Él hace una que otra comedia más o menos divertida, como Zack and Miri, que Zack and Miri termina volviendo a las Universe, aunque no era de las Universe, pero la acaba canonizando. Hace por ahí, ¿cómo se llama esta otra película? Jersey Girl, que es la película que lo persigue porque es su más grande fracaso. A mí me fascina la película, pero fue su más grande fracaso comercial, Jersey Girl. Y tiene muchas películas por ahí modernas como Tusk, que yo ya no vi, que no se me antoja ver, pero regresó eventualmente y hizo Clerks 3, que la vamos a abordar personalmente más adelante. Estas películas son muy importantes para mí, como se habrá notado después de toda esta verborrea. Ha pasado mucho tiempo desde que filmó en 16 milímetros hasta ahora que hace grandes películas en 4K digital. Además, es como él es un coleccionista de cómics y coleccionista de películas, él se ha encargado de hacer ediciones especiales de sus cintas. Yo tengo el DVD de 10 años de Clerks, que está saturado de material extra. El DVD de Clerks de 10 años trae la edición comercial y la edición que él vendió en Sundance, las escenas eliminadas, los audiocomentarios. Aparte, hizo una animación de Clerks que es buenísima. A mí me parece súper, súper buena y me duele que solo haya una temporada. Aparte, hizo su cine, ¿se llama qué? Small Castle se llama su cine, que es un cine dedicado pues a hacer películas en las que él habla. Y además es el único director que yo conozco que hace tours de sus películas. O sea, cuando él estrena películas, él va por todo Estados Unidos a los estrenos de las películas, a dar conferencias y va viendo la película con los fans y platica con los fans, que es algo que yo no he visto que nadie más haga. Entonces, es una figura que creó, fabricó su propio nicho, él hizo su multiverso para él solito y es un multiverso pequeñito, pero dentro de ese multiverso pequeñito logró el éxito. Sus películas hacen muy poco dinero y si fueran unos grandes inversiones hollywoodenses serían el fracaso que le costaría la carrera, pero como hace las películas muy baratas, pues han sido exitosísimas. Él dice que Mallrats costó como $3 millones y metió 20. Dice, y $20 millones en una película común habría sido el fracaso que le hubiera costado su carrera, pero que como Mallrats costó 3 millones, pues multiplicó por 10 el presupuesto. Entonces es puro ganar y ganar, y pues la gente le encanta, le encanta producir películas de Kevin Smith porque dentro de esas circunstancias siempre ha hecho películas exitosas. Bueno, yo voy a pasarle el micrófono a Fernando para que nos dé sus últimos comentarios y yo luego regreso a cerrar el programa. ¿Cómo la ves, Fer? ¿Ya enloquecí? Muchas gracias, Paquito. La verdad, creo que enloqueciste, pero de pasión por, por el cine de Kevin Smith. La verdad es que yo voy a confesar algo. Yo no soy fanático de las Q-verse. O sea, yo soy ultra fanático de Clerks 1 y Clerks 2. Me parece que son unos peliculones. Sobre todo la primera, o sea, la primera es una mega joya, la he visto infinidad de veces. No solo le tengo mucha nostalgia de cuando la veía yo en VHS con diferentes amistades, la vi en la prepa,
Gracias, justamente voy a volver a hacer el comercial del videoclub Zafrarte y me permito hacer el comercial porque desgraciadamente, como ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ya no, ya cerró el videoclub Zafrarte, que fue parte de nuestra juventud, y ahí renté muchas veces tanto Mallrats como Clerks, pero más Clerks en VHS porque la veíamos, mi amigo y yo, Mauricio Rullán y yo, la veíamos con diferentes amigos para ver sus reacciones. Entonces, más allá de la nostalgia, ya habiendo tan solo apenas hace no, menos de 2 semanas, volví a ver Clerks y me pareció que es el peliculón que yo siempre he pensado que es. Debo confesar que sí me gusta mucho Jay and Silent Bob Strike Back, pero ya no tengo tanta pasión por ese tipo de películas, tampoco por su reboot, Jay and Silent Bob reboot, que me divierten mucho. O sea, no quiero decir que no me gusten, me encantan, son padrísimas, muy divertidas, también Dogma, por supuesto, pero debo decir que no soy tan fanático de Kevin Smith, de su Askewverse, como lo soy de, en específico, la saga de Clerks, porque, es decir, en Clerks 3, Jay y Silent Bob hacen alusión al hecho de que ellos ya han estado en un set de película de Hollywood y Randall y Dante no. Entonces ahí hacen referencia a esas películas como Jay and Silent Bob Strike Back y Jay and Silent Bob Reboot. Pero para mí el universo de Clerks, así, de ese microverso, ese microcosmos, es fascinante. O sea, realmente creo yo que creó unos personajes súper, ¿cómo esa palabra se me fue? Cuando los personajes son, ay, se me fue, entrañables, no solo los personajes principales, sino también los extras. Da mucha risa los extras, sus tonterías, las cosas que dicen, el viejito que resulta que al final hay una relación de tipo erótico que no voy a mencionar el tipo de relación que es porque, porque es demasiado enfermo para estos micrófonos, pero creo lo que yo quisiera mencionar sobre Clerks, por una parte, es lo del soundtrack, que sí, ahora que lo mencionas, pues sí, creo que definitivamente fue después de la compra de Miramax que pudieron tener acceso a estas canciones, porque sí, o sea, no es barato, no era barato en 1993, 94, no era barato tener en tu soundtrack a Alice in Chains, a Bad Religion. O sea, yo escuché, cuando veía que tenía yo esas canciones, yo decía, caray, pues que son amigos de Bad Religion o cómo le hicieron, pero no, pues como tú dices, definitivamente fue ya con la compra de Miramax, así como le pasó a Robert Rodríguez cuando compró Paramount Pictures su película, pues tuvo acceso a una postproducción mucho más interesante, o más bien una postproducción que le elevó el valor de producción impresionantemente. Y creo yo que las canciones están súper bien escogidas, y por el contrario de Tarantino, que le gustaban mucho en esa época los soundtracks retro, esta es una película que tiene un soundtrack contemporáneo. O sea, son canciones de la época, y eso lo volvió muy actual y muy efectivo. O sea, realmente creo yo que no es nada más, no escogieron las canciones nomás por poner hits de la época. Creo yo que realmente aportan, creo yo que están puestas en momentos clave donde se necesita ese apoyo musical y las canciones se lo dan. También creo yo que de todas estas películas que mencioné, aquí es donde creo que hubo muchísimo más planeación en cuanto a lo actoral. Creo yo que aquí es donde es evidente que hubo muchísimos ensayos previo al rodaje,
y eso les permitió filmar tan rápido, gastando tan poquito celuloide, porque hay muchos planos secuencia en donde la cámara está quieta, como cuando hablan justamente de las 12 muchachas con las que Dante tuvo relaciones sexuales y y de la actividad sexual de su novia que le resultó escandalosa. Todo es una sola toma, estando ellos acostados, y son diálogo, diálogo, diálogo. Lo mismo cuando él se encierra en el videoclub con su exnovia Caitlin, hay una secuencia de diálogo larguísima, pero larguísima. Son como 5 minutos, me parece, y no dejan de hablar. Se nota, es evidente que llevaban meses ensayando los diálogos. Creo yo que Kevin Smith hizo un trabajo de dirección actoral impecable. También me encanta una escena donde la cámara tiene movimiento cuando van en el coche y la cámara está en el asiento trasero y van en camino a un funeral y dicen, y van platicando sobre cómo se murió la persona e inevitablemente la plática se gira hacia actividades sexuales vergonzosas o no sé cómo llamarles, pero me gusta mucho esa escena porque la cámara se mueve. También creo yo que estuvo muy bien ensayada, que hubo mucho, pero mucho trabajo detrás, porque una vez que en esas épocas, una vez que le dabas, le puchabas grabar, el celuloide corría y el celuloide era caro y si se arruinaba la toma era mucho dinero perdido. Entonces eso es lo que a mí me llama mucho la atención, cómo Kevin Smith es evidente que hubo mucho trabajo de meses previos al rodaje y eso le dio la posibilidad de filmar muy rápido y muy barato. Y no solo eso, sino que eso pues obviamente le aporta mucho, o sea, le da mucho drama a la película, mucho más drama obviamente del que tiene el mariachi o Evil Dead o la película de Scorsese o esas que ya mencioné. Eh, ¿Qué más puedo decir yo sobre Clerks que no se haya dicho miles de veces? Eh, este, pues sí, también, sí coincido contigo, Paquito. El esquema de producción de Kevin Smith a la fecha le sigue resultando porque sigue haciendo las películas con unos presupuestos tan reducidos pues que con poquito dinero que ganen en taquilla ya son un éxito. Y voy a decir algo que Kevin Smith dijo en una entrevista, que cuando le financiaron la película de Mallrats, le dijeron, vamos a financiarla con $6 millones. Y Kevin Smith estaba impresionado, no podía creer que le iban a dar esa cantidad. Se dijo, si yo hice Clerks por, no sé, dijo, creo $200,000, algo así, y que le dijeron, los productores le contestaron, pero esa no es una película de verdad. Y ahí es donde yo digo, o sea, qué gente con una visión tan pobre de lo que es el cine, qué gente con uno, o sea, por el amor de Dios. Sí, claro que es un clásico estadounidense del cine independiente estadounidense. Qué poca visión, qué poca memoria tienen de las películas de John Cassavetes, o incluso del mismo neorealismo italiano o de la misma nueva ola francesa. O sea, qué poco recuerdo de no sé, Sin Aliento, que es una película que me parece que se parece mucho a Clerks. O sea, creo yo que hasta podríamos hablar de un neorealismo estadounidense con esa película de Kevin Smith, que podría uno llegar al grado de llamarle neorealismo estadounidense porque hasta hubo gente que creía que estaban imitando a las cámaras de seguridad, cosa que evidentemente es ilógico porque hay una narrativa audiovisual, aunque sea bastante, digamos, un poquito discreta, y ese es otro rasgo de Kevin Smith que él menciona y lo menciona con la mano en la cintura, sin vergüenza. Y no estoy diciendo que sea
un sinvergüenza, sino que lo menciona sin vergüenza de por medio. este, que una vez lo escuché hablar sobre Batman de Tim Burton. Bueno, que él ha hablado sobre esa película infinidad de veces, pero una vez lo escuché decir que las secuencias de pelea de Michael Keaton, de golpes de karate o de artes marciales, no le gustaban, le parecían como que estaban como X. Y dijo, son escenas que pude haber dirigido yo. Y ahí es donde me doy cuenta que lo humilde que es Kevin Smith, lo consciente que es de su limitada, su limitado, limitada visión, no en cuanto a propuesta cinematográfica y propuesta en general, sino su limitada visión de lo que es la puesta en cámara y la puesta en escena. Es decir, es consciente de que es un director que recurre mucho al plano contra plano tradicional, que es un director muy normal, muy de promedio, y por eso dijo, esas escenas de Batman peleando las pude haber dirigido yo, como diciendo, yo que soy limitado, ¿no? Y me gusta esa sinceridad, esa honestidad y esa falta de arrogancia de Kevin Smith, porque sabe que sus puntos fuertes están su visión, su verdadera visión está en otros aspectos del cine. Pero bueno, yo con esto concluyo mi segunda participación. Le mando un abrazo a nuestra productora Carolina González, a su hijo Mario Humberto, por supuesto, un agradecimiento y abrazo a mi compañero y hermano del alma, Paquito Rodríguez, y un agradecimiento a usted que nos escuchó debrayar sobre Clerks. Gracias, Paquito. Bueno, Fernando, muchas gracias a ti por haber estado este ratito conmigo hablando de una de mis películas favoritas. Me acordé de algo que se me hace muy divertido, entonces antes de despedirlo voy a compartir esa escena que dice Fernando de ellos en el coche llegando a un funeral. Continuaba dentro de la casa, dentro del funeral, y estaba guionizado una serie de eventos. Pero como no tuvieron dinero para filmarla, en la película se brincan directamente al regreso del funeral. O sea, llegan y luego sale el regreso y tú te tienes que imaginar todo lo que pasa dentro de esa sesión, esa secuencia, y eso es divertidísimo porque es un brinco que de la nada, nomás de repente salen corriendo y ya pasó algo. Y entonces eso lo hace muy divertido. Es una carencia que se convirtió en un gag, pero después, ya cuando Kevin Smith tuvo acceso a recursos, dibujó, animó esa secuencia y la podemos ver con los Clerks animados, toda la secuencia como originalmente se deseaba, pero eso ya es externo a la película sigue siendo la misma. Kevin Smith es uno de los grandes defensores, o mejor dicho, de los grandes opositores de las ediciones del director, porque él dice que toda vez que un director autoriza que su película salga y se estrene, entonces la versión que se estrena es la versión del director, salvo casos muy específicos como lo que le pasó a este Ridley Scott, que le quitaron la película y la terminaron los productores. Pero la mayoría de las veces él dice que la edición del director, pues no es una edición del director, es una edición posterior. Entonces él dice que no existen más edición del director que las películas que él estrena. Y por eso es que nunca vas a ver una película de Clerks que tenga esa escena, porque eso es un extra. Lo ponen los DVDs, que es donde debe ir. Bueno, pues vamos a despedir este programa mandándole un fuerte abrazo a los sospechosos comunes, especialmente a Omar López, a Abraham González, a Isaac González también, a Briseidi Torres, por supuesto, Víctor Domínguez, a quien le dediqué este programa porque es el hermanito que me mandó que me puso, perdón, a ver Mallrats, y gracias a quien yo conozco a Kevin Smith. También le quiero mandar un abrazo a mi papá, Cuauhtémoc Rodríguez, a Julieta, mi hermana,
y a todos los que nos escuchan y que comparten este tiempo con nosotros. Quiero agradecer que nos den su tiempo y pues a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, que es la que cuida a mi hijo y me da el tiempo para estar aquí editando, grabando y todo el rollo y que me acompaña a ver las películas y que es la mejor pareja que pude haber deseado tener. Y por supuesto, Marito, mi hijo pequeño, que es la voluntad de mi vida y gracias a quien estoy aquí felizmente grabando. Muchas gracias por estar con nosotros y yo los veo a la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!